República no va a prestar atención a un hombre como este, a un hombre de mucha dignidad, independientemente de sus ideas conservadoras. Digo independientemente porque yo pienso diferente a como piensa Molina Morillo en términos ideológicos, pero ese hombre me merece respeto porque es un hombre que ha servido a la patria desde sus posiciones, pero lo ha hecho con una hidalguía y con un amor y defensa a la libertad y con un sentido de justicia y siempre apegado a la verdad, a su verdad. Y un hombre que tiene un dilatadísimo ejercicio del periodismo de manera muy objetiva, muy veraz. Y ese editorial lo escribe este hombre. Y a este hombre el gobierno no le presta atención. Y lo ha dicho reiteradas veces. Y el gobernador del Banco Central sigue con las mismas sandeces. Y tiene ahí, ¿cuánto? Como 18 años. Tiene al frente del Banco Central. Y nadie lo mueve, porque a los presidentes les gusta que le maquille cifras. Ah, me van a decir que no son maquilladas las cifras. Bueno, está bien. Vamos a la pausa, señor director. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes. Alfonso Torres soy yo aquí en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28. Miércoles, tiempo de hablar de salud. En esta ocasión tenemos al presidente del Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios, el doctor Félix Antonio Flores Fernández, con quien vamos a conversar de la vida, de la dinámica del Colegio Médico Veterinario, la parte institucional, cómo anda hoy el colegio, los desafíos que tiene, no solo en términos gremial como tal, sino en términos institucionales, en términos académicos, en términos de su aporte, de su contribución a la formación extracurricular de los asociados, de los médicos veterinarios que hacen parte activa en esta institución. Doctor, saludos. Nos alegra que usted esté con nosotros. Hace días que no lo teníamos por acá, no teníamos el grato placer de compartir con usted algunas ideas aquí en este espacio Voz para el Cambio, porque aquí hablan los médicos veterinarios. ¿Cómo anda la vida del colegio? Buenos días, Alfonso, y muy buenos días a todos los que le dan seguimiento a este programa y a todos los colegas que nos siguen todos los miércoles. El Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios está viviendo una etapa, si se quiere, privilegiada, en cierta forma, porque nunca había iniciado, si se quiere, un proceso de identificación con los reclamos más sentidos de nuestra clase, si se quiere. Digo privilegiada porque lamentablemente nos han tocado una serie de situaciones que hemos tenido que librar en los últimos tiempos, y esas situaciones pues nos han puesto a salir a la calle y a que el pueblo dominicano, la sociedad dominicana, conozca que existe un colegio dominicano de médicos veterinarios. Y esta situación digo que es privilegiada porque en la medida de que el pueblo entienda y conozca de que existe un colegio y que lo hagamos sentir en lo que son la problemática de esta sociedad y la problemática que embarga cada uno de los miembros de este colegio, en esa misma medida pues tendremos ocupando un espacio en nuestra sociedad. En los últimos tiempos, una dirección que se inauguró en octubre del año pasado
sea que vamos a cumplir un año en este mes de octubre. Hemos tenido que salir a la calle, como te decía, en reclamo de reivindicaciones acumuladas durante mucho tiempo. En reclamos al principal empleador que existe, que es el Estado Dominicano a través del Ministerio de Agricultura. Un empleador que tiene alrededor de unos 318 médicos veterinarios trabajando en su nómina. De esos 318 médicos que trabajan en su nómina, existen unos 54 colegas que no están nombrados. De esos 54, 35 colegas tienen 16 años trabajando, o sea que no les sirve de pensión. Esos 16 años son prácticamente perdidos. Y 19 colegas que van a cumplir 2 años y no tienen ni siquiera seguro médico. Una situación única que solo se puede ver en países como esto. Yo digo y decía al principio que es una situación estelar que nos ha llevado a reclamar ante este empleador esta situación. Al mismo tiempo tenemos un aumento general de salario que se produjo en marzo del año pasado y que desde marzo de este año se había suspendido. Gracias a Dios logramos que se restableciera de nuevo ese aumento general de salario, y esto, además de las pensiones dignas que estamos exigiendo para los colegas. Tenemos un sinnúmero, decenas de colegas, quizás cientos de colegas que han sido pensionados, y han sido pensionados con miseria de salario, que no les permiten siquiera cubrir lo que son las necesidades de medicamentos que tenemos que enfrentarnos todos los seres humanos en la etapa final de nuestra vida, para no decir comida. Al mismo tiempo, nosotros entendemos que el salario que está devengando un profesional de la medicina veterinaria que lo hace a través del ministerio es una miseria comparado con lo que es la canasta básica familiar. El promedio de salario de 21.300 pesos que está ganando ahora mismo un profesional de la medicina veterinaria, y la canasta básica, de acuerdo al Banco Central, anda rondando los 35.000 pesos mensuales. O sea que hay un déficit de 14.000 pesos que está golpeando la economía del profesional de la medicina veterinaria. El compromiso de nosotros como institución, y es ahí donde te decía del momento estelar que nos ha tocado vivir, el compromiso de nosotros ante este empleador que es el Estado Dominicano y ante la sociedad en sentido general, es de dar a conocer y luchar para que esta situación pueda ser transformada. Hay cosas que a veces en eso estamos. Hay cosas que a veces es mejor no comentarlas, no decirle en público, porque decir que un profesional de la medicina veterinaria tiene salarios de 21.000 pesos, es decir, que están ganando $450, y eso es más que una vergüenza, porque en cualquier país de América Latina o del Caribe, un profesional de la medicina veterinaria debe estar ganando mínimo $1.200, $1.500. Esto es vergonzoso, y entonces puede situar a la carrera de la medicina veterinaria en un mal momento, porque recuerdo que en el año de 1988 nosotros, los profesionales del sector agropecuario, nos lanzamos a una huelga de hambre y ocupamos el Congreso Nacional, y eso provocó una estampida de los estudiantes de medicina veterinaria y de agronomía en todas las universidades, y los que egresaban de los liceos de bachillerato no escogían a esta carrera para estudiar, porque veían a los que estaban en ejercicio en una huelga de hambre. ¿Qué sentido tiene para un bachiller ir a estudiar una carrera que sus profesionales en ejercicio tienen que lanzarse a una huelga de hambre pidiendo un simple aumento de salario? Eso es vergonzoso. Bueno, nosotros, mira, e incluso muchos profesionales, tanto agrónomos como veterinarios, se fueron a estudiar derecho. Y a taxiar a Estados Unidos. A Estados Unidos. Pero mira, yo le decía a muchos colegas, esta lucha que estamos librando de unos 3 meses para acá, no es solo una lucha con un sentido reivindicativo en términos laborales,
es una lucha con un sentido patriótico. Digo un sentido patriótico porque nosotros tenemos la obligatoriedad y el compromiso moral de garantizarle a este país lo que es la seguridad agroalimentaria y lo que compete a la producción de proteína. Y tenemos ese compromiso porque si nosotros no logramos que ingresen estudiantes, valga la redundancia, a las escuelas de medicina veterinaria dentro de 5 o 7, 8 años, el país tendrá, como lo tiene hoy, un déficit de profesionales del área de la pecuaria. Y eso debe entenderlo, señor presidente de la República. La situación que existe en este país en términos de estudiantes, ya lo estamos viendo con lo que es la carrera de agronomía. Si tú vas a la principal escuela de agronomía de este país, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en Engombe, esa escuela de agronomía está prácticamente desmantelada. No creo que existan 100 estudiantes dominicanos estudiando agronomía. En cuanto a la medicina veterinaria, se mantiene, si se quiere, una matrícula medianamente todavía de unos 900 y tantos profesionales. En las 5 universidades. En las 5 universidades. Es un número atractivo. Pero si tú te pones a ver la realidad, creo que lo hemos tocado en otros programas. Yo digo que nosotros, y por eso digo nosotros, el compromiso con este país, nosotros necesitamos con urgencia profesionales con niveles de doctorado. Presidente, lo escuché en su discurso de rendición de cuentas hablando de que va a enviar al exterior un número de 10.000 profesionales a prepararse. Y nosotros decimos, bienvenido sea en estos 4 años, ojalá se logre, y que dentro de esos 10.000 que el presidente planteaba en su discurso, se le pueda dar participación a los profesionales de la pecuaria. Tenemos deficiencias reales ahora, en términos de preparación, a nivel de doctorado, de PhD, como le llaman, de maestría. Como teníamos 10 años atrás, teníamos un número considerable de profesionales con niveles de PhD, y hoy no lo tenemos, porque no ha habido el relevo. Entonces nosotros como institución tenemos el sagrado deber de darle a conocer al señor presidente de la República de que el país requiere con urgencia profesionales con niveles de lo que hemos señalado en epidemiología, en patología, en industria láctea, en parasitología, en anatomía, en fisiología, toxicología. Estoy hablando farmacología veterinaria, o sea, que te estoy hablando de áreas fundamentales. Necesitamos técnicos a nivel de los ovino caprino, una especie con tanta capacidad para producir riqueza a los sectores más desposeídos de este país. Entonces, yo entiendo que el señor presidente de la República, ojalá y le llegue el mensaje y nos tome en cuenta a nosotros en términos de lo que son estos profesionales. Y mira, Alfonso, nosotros estamos exigiendo un aumento general de salario, te decía ahorita, pero lo fundamental que estamos pidiendo ahora mismo en términos inmediatos es que ese mísero aumento general de salario que se nos hizo en marzo del año pasado se nos pueda unificar al salario, realmente al salario, porque no está unificado, está en el aire. Y para fines de pensiones, quizá a muchos colegas que ya están solicitando la pensión no les puede servir. Son cosas administrativas que el ministro debe entender y que conoce a fondo la situación, que yo entiendo que puede darle respuesta adecuadamente. Son cosas administrativas que puede resolverlo y eso es lo que le estamos pidiendo. Pero el aumento general de salario que garantice la continuidad de lo que es la llegada de estudiantes a la escuela de medicina veterinaria de las diferentes universidades es fundamental.
como forma de garantizar la seguridad agroalimentaria del pueblo dominicano, y que la calidad de los productos que consume el pueblo dominicano, en leche, carne, huevo y su derivado, tenga una correcta manejo. Vuelvo y empalmo tema salario, nivel de ingreso con la parte académica. Por un lado, esos 900 y tantos estudiantes que hoy están en las 5 universidades que están formando profesionales de la medicina veterinaria, la Universidad ISA en Santiago, Instituto Superior de Agricultura, Universidad UTESA, está la UAS, está la UNFU y está la UCE, son 5. La mayoría de estos estudiantes van no para irse al campo posteriormente a trabajar en ganado mayores, en animales mayores, como se dice, sino fundamentalmente están pensando en el reino de la mascota, sí. Y algunos de ellos para irse del país. Entonces, eso no nos ayuda en términos de la producción de alimentos o de su contribución a la seguridad o a la soberanía agroalimentaria, porque la motivación de ellos lo fundamental es mascota, los animales de compañía, que es un mundo mágico en términos económicos. Eso por un lado. Pero veíamos con Facundo Ottenwalder la semana pasada en el programa el tema de prepararse como doctores, como PhD. Y nos decía Facundo, ¿qué interés puede tener un médico veterinario en irse a estudiar fuera del país y prepararse con un PhD, que es lo máximo, un doctorado, si cuando regresa al país se encuentra con una calidad, va a ser docente? No le pagan adecuadamente ninguna de las universidades en función de su nivel académico. Va a trabajar en la Dirección General de Ganadería con el Estado. ¿Cuáles son los salarios? De miseria. ¿Qué incentivo tiene un médico veterinario para terminar el nivel superior de estudio, que es el doctorado o el PhD? Entonces, ahí están los desafíos planteados. Entonces, las autoridades del Ministerio de Agricultura, Dirección General de Ganadería y el Gobierno Central tienen que hacer conciencia de estas cosas, porque no es solo facilitar becas para prepararse y servir al país, es que también estos profesionales que han hecho un gran esfuerzo y que van a dar mucho de sí al país, necesitan un incentivo. Totalmente de acuerdo, eso es un debate que se mantiene en la palestra, y eso lo conversábamos con el director general de Ganadería en conversaciones formales e informales que hemos tenido con él, con funcionarios del gobierno. O sea, obligatoriamente el país necesita profesionales de calidad. Ahora, el país está en condiciones de cubrirle adecuadamente en términos de salario esos niveles de preparación. Esa es la pregunta que nos hacemos, y ahí está la discusión, que es donde tenemos que acercarnos, porque realmente en nuestro país hay una distorsión en términos de lo que son los salarios. Una distorsión lamentable, que tú encuentras a un individuo que te gana 200, 300, 1 millón de pesos, 500,000 pesos, 2 millones de pesos, y tú le preguntas a cualquiera, ¿por qué ese individuo te gana 300,000 pesos? Porque está en una posición delicada, necesita ganar un salario de 300,000 pesos. Entonces a veces uno se hace la autopregunta, vean acá, y la posición que nosotros estamos desempeñando de garantizarle a este pueblo en gran medida la salud y el suministro de proteína a la inmensa mayoría del pueblo, ¿no es una situación delicada también? O sea, no tiene importancia, tiene la importancia en la cadena de distribución de lo que es la conformación de nuestra sociedad. Entonces, es una discusión que tenemos que llevarla a fondo, y que quienes dirigen el Estado deben hacer el esfuerzo por buscar una salida. Y de no hacerlo, pues, primero nos encontraremos con la realidad en un futuro muy cercano de tener que importar profesionales, lamentablemente, y lo que optemos por quedarnos aquí para tratar de sobrevivir o subsistir, tendríamos que hacerlo en un momento en situaciones de hostilidad a quienes dirigen el Estado, porque no es verdad que nadie se va a suicidar.
realmente en términos de lo que es la... Usted mencionó un número en la Dirección General de Ganadería, que son los profesionales veterinarios que están dedicados a apoyar la parte de la producción de alimentos de origen pecuario, aparte por supuesto de las empresas privadas que tienen contratado uno que otro veterinario, pero 350 en el sector oficial yo pienso que son muy pocos. No, sí, hacen mucha, quizás haga falta el doble. Por eso. Entonces, hay voluntad y hay el presupuesto hay que buscarlo, porque no es posible que tengamos tan pocos veterinarios en todo el país trabajando por el Estado, porque el Estado tiene que garantizar la salud de la carne que va al mercado, que va al consumidor. Regular que no se transporte un ganado de una finca para otra, o de una región a otra, o de una provincia a otra, porque pueden llevar enfermedades. Sí. Para eso hace falta médico veterinario presente 24 horas. Claro que sí. Entonces, 350 o 400 son muy pocos en la Dirección General de Ganadería. Yo pienso que ese número hay que aumentarlo. ¿Habrá entonces en el país suficientes médicos veterinarios para cubrir esa plaza que hay que crear? No lo hay. Honestamente. ¿Y habrá voluntad para habilitar un presupuesto para crear esa plaza con buenos salarios? La voluntad puede existir, pero esa voluntad decidida se acompaña de recursos. Seguir aumentando seguir reproduciendo esto de salario miseria. Eso es imposible, es imposible. Eso me decía un funcionario mediano del gobierno, de que el Estado no tenía los recursos a la mano. Digo yo, pero para salario de lujo de muchos funcionarios no existen los recursos a mano, y las pensiones de lujo que se han dado muchos funcionarios. Entonces ahí es donde tenemos que vernos, porque nosotros reconocemos que en República Dominicana existe la presión tributaria más baja de América Latina, si se quiere, solo comparada con Nicaragua y con algunos otros países, de un 14.5% es la presión fiscal que existe. Pero es una decisión de quienes dirigen el Estado mejorar la situación para que haya realmente una verdadera distribución de riqueza, porque todo se encamina hacia un problema de distribución de riqueza, realmente. Le voy a poner un ejemplo. Hay 155 municipios, pero hay como 200 ayuntamientos, porque entran los distritos municipales, que tienen un mínimo de 5 regidores o concejales. Un regidor gana más que cualquier médico veterinario, aún en el rincón más apartado que esté un regidor. Claro. Y un regidor o un concejal en la ciudad de Santo Domingo, Santiago, ganan 150 y 200 mil pesos, pasaporte diplomático, dieta, viático y todo. ¿Y es más importante un regidor que un profesional de la medicina veterinaria? No. Y sin embargo, ¿cuántos regidores tiene el país? 1.400, 1.800. Frente a 350 médicos veterinarios que tiene la Dirección General de Ganadería, y esos regidores ganan 3, 4, 5, 8 veces más que un médico veterinario. Así es. La conducción política del país, no me refiero a un gobierno en particular ni a un partido, en términos estructurales como el Estado, el Estado como tal, anda mal. Es decir, no hay una gerencia adecuada. Muy mal. Tenemos que sincerarnos, como digo yo, transparentar esta situación, que es la palabra. Tenemos obligatoriamente que sacudirnos. Y yo creo que el presidente lo entiende, pero y él sabe que hay sectores aquí, porque estamos hablando, y uno no quiere levantar odio contra nadie, estamos hablando de sectores que ganan de salario de lujo, pero aquí hay una serie de instituciones que te ganan todo el dinero del mundo anualmente y no son grabadas. No son grabadas como... O sea, los beneficios de la AFP, de la ARS, por ejemplo. Pero no solo eso. Este año el Estado Dominicano, el gobierno dominicano le entrega en subsidio y en exenciones de impuestos. ¿Cuánto entrega? 219 mil millones de pesos a un conjunto de empresas y de sectores que realmente, que es ahí donde está el problema, sectores y personalidades y empresas que no tienen realmente el peso específico para
recibir los beneficios que está recibiendo de parte del Estado. Estamos hablando casi de un 7% del Producto Interno Bruto que se le está dando a esta gente en exenciones y en subsidio. 219 mil millones de pesos. Las instituciones que manejan la AFP, el promedio de beneficios de América Latina anda rondando el 15%. Aquí anda rondando los beneficios por manejar los fondos de pensión de un 30%. ¿Cuánto se ganan anualmente? Miles de millones de pesos que debieron estar ingresando esos fondos de pensiones, o si se quiere, a trabajo, a situaciones sociales como esta. O sea que la situación es un problema en el fondo de distribución de riqueza que quienes dirigen el Estado tienen la responsabilidad. Y por eso yo te digo, y decía al principio, estamos viviendo un momento estelar donde la clase médico-veterinaria tiene que hacer conciencia de la realidad que nos ha tocado vivir y empoderarnos y comenzar un proceso de lucha, como lo hemos empezado, con todas las de la ley y con todo el peso que tenemos que hacer a nivel de quienes dirigen la cosa pública. Por último, doctor Flores, hemos visto que el gobierno nacional la semana pasada pensiona a 6.500 trabajadores del sector salud. Y aquí tenemos decenas de médicos veterinarios en condiciones de salud y de edad que deben ser pensionados. Claro. Entonces aquí hay un tema cardinal. Muchos servidores públicos, profesionales y no profesionales, no quieren la pensión porque tienen un salario de miseria. El caso de los médicos humanos es muy grave, sí. El caso de los médicos veterinarios y de los agrónomos. ¿Qué resulta? A mí me parece que después que un servidor público llega a 60, 70 años de edad con una salud precaria, para pensionarlo debían duplicarle el salario porque sus necesidades son mayores. Claro. Los salarios que tienen vigentes no le alcanzan ni para la medicina y la alimentación. Entonces aquí le quieren quitar un 20 o un 15% o un 30% al salario vigente para pensionarlo con menos, cuando debían al pensionarlo duplicar el salario para que puedan sobrevivir. Entonces en el caso que la semana pasada el presidente de la República, con los acuerdos con algunos de los gremios del sector salud, se anunció y se comunicó oficialmente que pasaban a pensión 6.500 trabajadores de ese sector. No contemplaron a profesionales de la medicina veterinaria en este plan o programa de pensión, porque ustedes pueden tener 50, 70 profesionales que ameritan, que requieren ser pensionados. No llegan a 100, quizá puede ser 75, 80 colegas que necesiten pensiones. Pero no encaminaron ese... Nosotros hicimos una conversación con el señor ministro de Agricultura el mes pasado, y en esa conversación contemplamos un acuerdo en ese sentido. Eso es un montaño que hay que ver, doctor. Realmente yo creo que sí, que hay que hablar con montarlo. Tenemos la vía que sea necesaria, o montarlo O el presidente. o el presidente, pero si no la calle. Si nos dejan el escenario de la calle, solamente tenemos la calle, como decía yo los colegas, de hacernos sentir. Pero tenemos que utilizar las vías que sean necesarias. Nosotros preferimos la conversación y el diálogo, pero si nos cierran la puerta, como así mismo se lo decíamos al ministro de Agricultura, nosotros somos diplomáticos y estamos en disposición de conversar y dialogar con usted. Pero si nos cierran la vía de conversar con usted, tomaremos la calle, porque no hay otra vía. No haremos sentir en la calle, con todos los recursos que tengamos a mano. Así es que esa es la realidad, Alfonso, y así lo entiende la mayoría